En esta, en esta semanita, bienvenido Adrián, Alessandre, mira, Álvaro, Daniela, Estefanía, Fernando, Indrani, Iván, Jordan, Jordi, Junior, Marta, Pablo, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Esta vez estamos con la semana número 7 del curso de Geografía de la Presa Marquitos y sería entonces uno de los temas más importantes para el examen de admisión. ¿Cuál es ese tema fundamental? Sería el tema del calentamiento global. Pero para ello vamos a ver rápidamente, nada más rápidamente, el tema de atmósfera, que viene pues ahí en las preguntas de este boletín. Así que vamos a compartir al respecto unos cuantos minutitos, ¿ya? A ver, este tema es el de atmósfera, también viene en el examen de admisión, no está en el prospecto propiamente como el tema de atmósfera, pero viene, ya muchachos. Ese es uno de los temas, el tema de atmósfera, uno de los temas que no está propiamente en el prospecto, pero viene. Y hay otros, como siempre les he dicho, de que está en el prospecto, pero no viene. Muy bien, acá está nuestro tema de atmósfera, la capa de gases que rodea a nuestro planeta. En cuanto a su origen, al origen de la atmósfera, esto es un tema debatido dentro de la cosmología, el origen verdadero de la atmósfera, a pesar de que existe una clásica aceptación, ¿no? Se dice que nuestro planeta tiene su atmósfera derivada de los volcanes, ¿ya? Lo extraño es cuanto nosotros podemos investigar y comparar con otros planetas. Ahí ya no encaja la teoría. Pero lo que vamos a responder en el examen de admisión es la postura comúnmente manifestada, ¿no? Dice que la atmósfera tiene un origen atmosférico, pero un origen volcánico. Y nuestra atmósfera habría nacido así, siendo una atmósfera primitiva, bastante distinta a lo que es el día de hoy. Ahora, las transformaciones en la atmósfera, eso es todo un tema de estudio que por tiempo no vamos a poder tocar, ¿no? Pero vamos a manifestar, sí, cómo es nuestra atmósfera el día de hoy. Está formada por gases pesados, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, el metano, el argón, pero también gases ligeros, como el hidrógeno y el helio. Estos gases son tan ligeros que la Tierra, por su gravedad, no puede retenerlos y se escapan de nuestro planeta. Se dice que 4 toneladas de hidrógeno se escapan por segundo de nuestro planeta. Entonces, nosotros lo podemos ver esto cuando te compras tu globo de helio, no compras tu globo de hidrógeno, pero sí compras tu globo de helio o con helio y sabes que ese se escapa, ¿verdad? Lo dejas escapar y se va. Eso sabemos porque es más ligero o menos pesado que el aire. Entonces, ahí tenemos gases ligeros, también los volcanes, y en el interior de la Tierra podemos encontrar estos gases. Además, encontramos que los volcanes han botado también amoníaco, fíjate, amonio y monóxido de carbono. Dentro de las preguntas va a venir al respecto, ¿ya? Sobre el monóxido de carbono, así que lo tenemos presente para responder. En cuanto al respecto, por ejemplo, esto es un contaminante biogénico, así lo llaman, presente en la atmósfera de origen natural, pero también es emitido por el ser humano. En ese caso se llama el CO antropogénico. Esto tú lo ves en química también. En cuanto al origen, entonces la atmósfera te presenta todo este cuadro de la formación del sistema solar, la formación del planeta, la acción volcánica, aunque te repito que hay serias críticas al respecto si lo comparamos con Venus. ¿Cuál sería la composición de nuestra atmósfera única? Nuestra atmósfera es única en el universo. Ya lo han dicho los estudiosos de la NASA el año pasado. Nuestro planeta es único en el universo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema de los extraterrestres. Científicamente, nosotros somos el único planeta con vida del universo, según lo dicho por la NASA el año pasado.
Hay que tener mucho cuidado porque se ha extendido ampliamente la idea de que somos uno más, un planeta más del montón en el universo. Y eso científicamente no es correcto. Y también se ha extendido el tema de que hay muchos universos. Eso tampoco es científicamente correcto. Muchachos, no hay que decir que lo más científico es que nuestro planeta es el único con vida del universo. Mira, ve, gracias a la NASA, publicaciones del año pasado. A ver, ¿de qué se compone nuestra atmósfera maravillosa? De gases permanentes y de gases variables, ¿ya? Los gases permanentes van a ser el nitrógeno, el oxígeno, lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿verdad? Y aparte, una mínima porción de gases nobles, que tú lo conoces como el argón, el xenón, el critón, el radón, lo tienes ahí. Los gases, esos son los gases permanentes. Los gases variables, a lo cual también llamamos los gases de efecto invernadero, serían el vapor de agua, el anhídrido carbónico, que lo conoces como el CO2, y el ozono. Ahí está, son los gases que calientan a nuestro planeta, gases de efecto invernadero. Y también tenemos en nuestro planeta lo que serían los contaminantes. Aquí en nuestra capa gaseosa encontramos los contaminantes, pero a pesar de ser llamados contaminantes, se le llama también agentes higroscópicos, es decir, agentes gracias al cual va a llover, va a tener las precipitaciones, o sea, las lluvias, ¿no, señores? Sin los virus, que está de moda, los virus, las bacterias, el polvo, el hollín, lo llaman contaminantes porque no son gases, te das cuenta, ¿no? Estos no son gases. Entonces, gracias a estos, que no son gases, se permite la lluvia. ¿Podemos decir entonces que en Marte, por ejemplo, hay virus? No. Bacterias tampoco, a pesar de todos los intentos que se han hecho por estudiarlos y tratar de encontrarlos, no se han encontrado. El polvo, eso sí es bastante común en la naturaleza, y el hollín también es propio de nuestro contaminante. Fíjate, gracias a estos agentes podemos encontrar la lluvia. ¿Qué iba la contaminación, Simón? ¿Qué iba la contaminación? A ver, el elemento del oxígeno nos sirve para la respiración y permite la combustión. Y el nitrógeno, que no son unitos, los dos tienen que ser, ya lo sabes, moleculares. Este es el gas más abundante, el nitrógeno, para nuestra capa atmosférica. Diluye el oxígeno, es decir, hace respirable el oxígeno, sin este no podemos respirar el oxígeno, y regula también la combustión. Es nuestra hermosa atmósfera. En cuanto a las distancias que recorre desde la superficie de la Tierra, encontramos estas dimensiones de 500 en los polos y 1000 kilómetros de grosor en el Ecuador. Estos números son producto de una convención entre los científicos. ¿Ya? Los científicos se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque como la atmósfera pues es una capa de gases, no es un sólido, entonces pues hay problemas entre los propios científicos. ¿Hasta dónde empieza y termina la atmósfera? Entonces, por eso que han llegado a una conclusión, se han puesto de acuerdo en considerar en términos generales que son 500 kilómetros y 1000, o sea, el doble en el Ecuador. Eso en base a factores. Factores como la gravedad terrestre y la radiación solar. Estos son los dos fundamentales. La gravedad terrestre, en cuanto que los gases pesados abundan en la atmósfera, mientras los ligeros no pueden ser retenidos si se escapa. Ojo, en cuanto que la gravedad terrestre también es mayor en los polos y por eso atrae más. Al contrario es la radiación solar, es menor en los polos. Entonces vemos que en los polos es mayor gravedad terrestre y menor radiación solar. Mientras esta radiación solar, que es mayor en el Ecuador, da movimiento, sabes que calienta, da movimiento a los gases para que se desplacen, mientras es lo contrario en la zona de los polos. En los polos hay todo lo contrario que en la zona ecuatorial. En la zona ecuatorial sería una, eh, una menor gravedad terrestre y una mayor radiación solar, o sea, todo lo contrario. Ahora, dentro de las características de nuestra hermosa atmósfera sería la compresibilidad, la elasticidad, la movilidad. Veamos, la atmósfera vemos que es móvil, se mueve, lo vemos especialmente en el viento, vemos que es compresible, especialmente la noche, se comprime, aumenta entonces la presión atmosférica en la noche, mientras
mientras vemos que se vuelve más elástica en el lado del día. Como decimos, la radiación solar da movimiento y ahí lo vemos, pues la atmósfera se presenta elástica. La atmósfera no es pues como la luna, por ejemplo, ¿no? Que está ahí con su forma determinada, no, sino que la atmósfera es amorfa, ¿ya? No es redonda, por si acaso, es amorfa, constantemente se modifica. Y también vemos que es transparente, nos damos cuenta que es transparente en la noche, cuando se puede ver el espacio exterior. Y fuera de Lima, fuera de la costa centro-sur, podemos ver las estrellas con mayor claridad. Y de esa manera podemos ver inclusive lo que se llama pues la Vía Láctea, dice, ¿no? Desde nuestro planeta podemos ver en donde estamos, en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Inodora, señores, ¿te das cuenta? No huele, es inodora, es insípida y además decimos que participa de la diatermancia. Esto es fundamental, señores. La radiación solar llega hacia nuestro planeta, pero no calienta la atmósfera. Es decir, el calor directamente no proviene del Sol. Esa es una idea que nosotros generalmente creemos, ¿no? Creemos que salió el sol, ya tenemos calor. No, no es así, señores. El calor que nosotros vamos a sentir, que vamos a medir en nuestra superficie, en nuestra atmósfera, es por el rebote de la radiación solar, lo que llamamos nosotros el albedo. ¿Ya? Es por el albedo, la reflexión de la radiación solar, no por que salió el sol y ya me dio en la piel y hace calor. No, señores, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la diatermancia? Es la propiedad mediante la cual la atmósfera deja pasar la radiación solar sin calentarse. Entonces, vamos a comprender cómo funciona luego el asunto de el efecto invernadero y el calentamiento global. Capas de la atmósfera presentamos aquí según su composición química y según su temperatura. Según su composición química, la atmósfera, que es la parte baja donde estamos nosotros, hasta 80 o 90 kilómetros sobre el nivel del mar, donde priman los gases pesados como el nitrógeno y el oxígeno. Y en la heterósfera, en la parte superior, encontraremos los gases ligeros, desde 90 hasta 500 o 1000 kilómetros, los ligeros como el hidrógeno y el helio. Ese va a ser nuestra heterósfera. Y según su composición, temperatura sería la troposfera, donde estamos nosotros, a ras de suelo, la estratosfera, la mesosfera, la termósfera y la exósfera, al cual justamente acá se ve el problema entre los científicos cuando se ponen o no de acuerdo, porque le llaman exoesfera, es decir, está afuera de la atmósfera, de exoesfera. Sin embargo, es considerada parte también de la atmósfera. Entonces, ahí vemos los conflictos, ¿no? Entre los científicos. A ver, estas son nuestras capitas. Algunos elementos básicos de ellos, de nuestra capa, la troposfera, ahí es donde están nuestros vuelos de aviones comerciales, es la capa de los fenómenos climáticos, que termina entre 12 kilómetros en la zona de los polos o 18 kilómetros en la zona ecuatorial. Ya hemos determinado por qué. Y también, como siempre, estos números son puestos de acuerdo por los especialistas, ya no que todos dicen correcto, termina aquí, porque recuerda que son gases, ya que no son sólidos. Y entonces los científicos se ponen de acuerdo y si llegan a una convención, ¿ya? 35 o 40 kilómetros es nuestra estratosfera y justamente a esta altitud termina la estratosfera y se le conoce como estratopausa. Lo mismo también nuestra capa termina a esta altitud y se le conoce como tropopausa. Aunque en sí el término no está correctamente aplicado porque no es una pausa, sino que es un término. Hay que tener mucho cuidado cuando se aplica mal el lenguaje. No es una pausa, es un término. Y aquí vemos los vuelos de los aviones comerciales, pero vuelos de los aviones supersónicos, los aviones militares. Y se encuentra la famosa capa de ozono. Motivo por el cual en los exámenes de emisión San Marcos se pregunta por estas dos capas, ¿no? Por la troposfera, que es donde se presenta el problema de la lluvia ácida y el calentamiento global, y en la estratosfera porque se presenta el problema de la llamada capa de ozono. En las otras tres capas no es que suelan venir en los exámenes, ¿ya? Estas dos sí, son fundamentales. Ahora vemos la mesósfera, a la cual llaman zodiosfera por su alto, bueno, por su característica
fundamental, que es contener vapor de sodio, y es la que nos genera el color azul del cielo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos el azul del cielo, nosotros estamos viendo cómo funciona la mesósfera, y lo vemos gracias a la radiación solar que pasa sobre esta o encima o traspasa esta zodiosfera. En la noche no lo vemos azulino porque no hay radiación solar. Entonces se presenta de modo, como hemos dicho, transparente. Entonces esto es solamente por la radiación solar. Una conjunción en física en esta capa y también de cómo funciona la óptica de nuestros ojos. Porque los animalitos, aunque pueden estar debajo así con nosotros en la troposfera, no van a ver un color azul en el cielo. Por eso digo que también depende de la óptica de nuestros ojos. Entonces, ahí tenemos la llamada zodiosfera y también presenta los primeros vestigios de electrificación o ionización, que estos van a ser claros en la siguiente, por eso le llaman ionosfera, o también le llaman termósfera. Como está electrificada, presenta importancia en las telecomunicaciones, en capas o subcapas que luego vamos a ver y para qué sirven. Entonces tenemos la ionosfera o termósfera, que termina a esta altitud, 500 y 1000. Fíjate, si dicen que la termósfera termina a 500 y 1000, entonces, ¿qué pasa? La exósfera ya no es capa de la atmósfera. Ahí es donde nuevamente se pone de manifiesto en los problemas entre los científicos, ¿no? Tiene que ponerse de acuerdo de alguna manera. Muy bien, a esta capa, que es la externa, que es hasta 65.000 kilómetros, se encuentran la llamada magnetosfera, así la llaman, exósfera magnetosfera, en los cinturones de Van Allen, que es nuestra capa protectora. A ver, nos metemos un poquito más, dice la troposfera en nuestra capa, ahí está, este es un aeroplano, ahí está la altitud a la que termina la tropopausa, es donde se encuentra el 80% de los gases atmosféricos, significa esfera de cambios, se encuentra aquí el 80% de los gases atmosféricos, y se presenta la llamada gradiente vertical térmica. Esto es una temperatura que disminuye 6 grados centígrados por cada kilómetro que subimos, o sea, de altitud. A medida que subimos un kilómetro en altitud, o sea, nos separamos del nivel del mar, la temperatura disminuye en promedio 6 grados. Dice que son 6.2 grados, pero lo redondean a 6 grados. Esto le llaman la gradiente, o sea, en pisos, gradiente vertical en base al mar por altitud térmica. Y también se le llama a esta capa el techo del clima. El clima solamente dentro de nuestra capa. Capa de los fenómenos climáticos, entonces se le va a llamar. Y se presenta la mayoría, no todos, la mayoría de los fenómenos meteorológicos. También se llama capa de las perturbaciones, justamente por la gran cantidad de fenómenos meteorológicos como los rayos, los truenos, las tormentas eléctricas, mientras en la que sigue, en la troposfera, es todo lo contrario, por eso le van a llamar capa de las calmas. Le llaman también, fíjate, la capa del sonido, porque aquí nosotros podemos escuchar, dada la tanta cantidad de gases atmosféricos pesados, que va a ser nuestro aire, nosotros podemos escuchar. Esto es porque estamos nosotros haciendo vibrar al aire. Pero si nosotros nos ponemos a hablar fuera de esta capa, si pudiéramos también hablar fuera de esta capa, ¿no? en la estratosfera, nadie nos escucharía, porque el aire es tan escaso que no va a vibrar lo suficiente y nuestro tímpano tampoco pues va a poder percibirlo. Entonces, esta es una cuestión física como también biológica. Le llaman la capa del... ¿Esto demostrado? ¿A qué te refieres, papi lindo? Ah, no, o sea, en la troposfera podemos escuchar. Eso está bien, o sea, si, por ejemplo, sobrepasamos la troposfera, si hablamos no nos escuchamos. Papá, ni siquiera puedes respirar. Mira, ve, si tú te ves al techo en el Everest, ¿ya? La gente apenas respira, los que pueden respirar, y otros con tanque de oxígeno, y otros se mueren, ¿ya? Entonces estamos hablando de una altitud de 8.800 metros de altitud.
aquí nosotros estamos hablando no a 8.000 metros, sino a 18.000 metros. O sea, ni siquiera puedes respirar, papá. ¿Te comprendes cuánto es la falta de oxígeno? Sí, profe, entendí. Me puedo morir. Sí, claro, te puedes morir. Ya ni hablar vas a poder. Bueno, sí, ya. Claro, para eso sí hay comprobaciones, papá lindo, ¿ya? Si quiere podemos depende, ver ese asuntito, ¿no? Un videíto, de repente, voy a buscar de repente ahí un videíto para ustedes, en cuanto de repente encontramos ahí un experimento fácil de verlo, ¿no? Muy bien, papá lindo. Como dicen, siempre hago por aprender. ¿Ya? Experimentos sobre, ¿no?, la vibración del aire. Digo un experimento, ¿no? Porque esto también lo pueden manejar dentro del curso de física, ¿no? En cuanto a las fórmulas, ¿no? Muy bien. Porque todo esto tiene una base de fórmulas, señores, ¿ah? Esto es física. Lo que es el sonido, lo que es la presión atmosférica, todo eso, ¿no? Es cuestión de física, las ondas electromagnéticas, todo. Muy bien. Suceden los vientos, entonces también jet stream, ¿ya? De 500 a 1000, de 500 kilómetros por hora. Y por ahí me preguntaron también alguna vez sobre la peplopausa, ¿no? No es muy común hablar de ello. ¿Qué cosa le llaman peplopausa? Son los 2 o 3 primeros kilómetros sobre el nivel del mar, a lo que le llaman la capa sucia, en donde se encuentra mayormente la contaminación. Esto lo conocen como peplopausa. A ver, esta es nuestra troposfera, será de estos fenómenos meteorológicos violentos, ¿no? Rayos, truenos, huracanes, esa es nuestra capa, ¿ya? Pero un rico oxígeno. Mientras en la estratosfera, queridos alumnitos, sería de importancia la capa de ozono, ¿ya? Bravísimo, lo más importante, y como le hemos llamado, la capa de las calmas. Aquí, queridos alumnitos, como decimos, ya ni siquiera podemos respirar, el aire es tan escaso que por eso es que ya no se presentan nuestros fenómenos meteorológicos. O sea, ¿cómo se forman nuestros fenómenos meteorológicos? Principalmente por el vapor de agua. El vapor de agua es un gas pesado y por lo tanto se encuentra a ras de suelo y lo más posible cercano a él. ¿Ya? Entonces, cuando decimos nosotros la importancia del vapor de agua es porque retiene el calor y por lo tanto también nos genera los diversos fenómenos que podemos nosotros ver como la formación de las nubes, por ejemplo, y con las nubes se presentan los rayos, los truenos, ¿ya? Con este vapor de agua también se presentan pues los arcoíris. O sea, lo que nosotros vemos aquí en nuestra capa, la troposfera, es por estos gases. Estamos diciendo el 80% de los gases. Y estamos hablando también de un pequeño espacio, 10 o 12, 18 kilómetros de grosor. Y estamos hablando de que más allá son 990 kilómetros de grosor. O sea, la mayor parte se encuentra en una pequeñísima porción, que es nuestra capa. Mientras más allá es tan escaso, ¿ya?, que no se puede presentar, pues, con abundancia estos fenómenos meteorológicos, ¿ya? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta más o menos. Ahora, la estratosfera, queridos alumnitos, ya lo llaman entonces así porque es capa de capas, que se llama estratos, que significa capas, esfera de capas. Le decimos capa de calmas también en contraposición a la nuestra, que es muy variada. Acá existen en realidad unas nubes, ya, existen unas nubes, pero más que ello, básicamente no hay. La temperatura dice que aumenta a 0 grados. ¿Por qué la temperatura decimos que aumenta? En la capa anterior hemos dicho que la temperatura disminuye en una proporción constante, gradiente vertical térmica. Entonces, si multiplicamos estos 18 por 6, ¿ya?, y vamos bajando la temperatura, nos sale negativo. Ya nos sale 78 grados bajo cero en el término de nuestra capa. Estamos diciendo 78 grados bajo cero, puede ser hasta menores temperaturas. Mientras aquí entonces en la estratosfera la temperatura va a aumentar a 0 grados, es decir, aumenta 78 grados. Esto gracias a la llamada capa de ozono también. Aunque algunos especialistas dicen que puede encontrarse 17 grados centígrados o más. Y como repito, esto va a depender también de los especialistas, ¿no? Cada uno rinde sus propios estudios y sus propios argumentos.
Entonces tenemos ahí la importancia de esta capa descubierta por Sean Bain, que nos protege de la radiación ultravioleta. Muchachos, eso es fundamental. Esta capa nos protege de la radiación UV, radiación ultravioleta. A ver, entonces, este es fundamental porque nos protege de la radiación ultravioleta, ¿ya? Los rayos UV, que ya sabes que nos pueden generar cáncer, cáncer de piel, bastante, y otros problemas más. Principal problema, dice, es la presencia, cuando es contaminación, del CFC, aunque este ya se ha prohibido, porque este es el que prohibió el Tratado de Montreal, o el Protocolo de Montreal. Muy bien. ¿Dónde se encuentra principalmente la capa de ozono? Ojo, esto no es un sólido. Y entonces se ponen de acuerdo para decir que la capa de ozono u ozonosfera se encuentra entre los 24 y 30 kilómetros de altitud, la mayor parte. Porque también encontramos ozono en nuestra capa, pero es menor. Es más, podemos decir que a medida que se va disolviendo la subcapa de ozono, podemos encontrar más ozono en nuestra capa, la troposfera, y entonces ya no sería ozono estratosférico, sino se habla del ozono troposférico, que es bastante contaminante para nosotros porque este O3, que es su fórmula, el O3, es bastante nocivo para nuestros pulmones, ¿ya? Quema nuestros pulmones. Eso dice casi, no, absorbe casi toda la radiación ultravioleta de baja longitud. Bueno, eso es cómo se calienta, ¿ya? La siguiente capa, la mesósfera, ya te expliqué lo fundamental, ¿ya? Es la capa más fría. A la mesósfera se le conoce como la capa más fría, 130, 110, 140 grados bajo cero. Mientras esta llamada termósfera es muy importante, lo utilizamos todos los días sin darnos cuenta en nuestros celulares. Aquí mira, ve, para eso es que se ha colocado justamente los satélites artificiales, dándose cuenta el ser humano de que aquí es la capa en donde pueden reflejar las ondas de radio y de televisión. Así lo vemos en la subcapa de Kennedy, que hace rebotar las ondas de radio, que son ondas, ya dice, de baja frecuencia, son ondas de radio largas, mientras la de Appleton son las que hacen rebotar las ondas de televisión, lo que llaman de alta frecuencia o de radio corta. Entonces, ¿por qué podemos nosotros escuchar radio? Gracias a que existe esta subcapa de Kennedy-Hepzide que hace rebotar las ondas de radio. Entonces, se emite por la radio emisora y nosotros tenemos cómo poder recibirlo, ¿no? Y ahí tenemos nuestra radio, inclusive en el celular. Mientras podemos ver televisión, ojo, esto no estoy hablando del cable, no estamos hablando de señal de internet, estamos hablando de al aire libre, es decir, con una antena nada más, con la antena que antes venían en los televisores, pero que ya no vienen, porque antes los televisores venían con antenas, ¿ya, señores? Entonces, gracias a simplemente el aire, se puede presentar la expansión de la onda de la televisión, aunque ahora podemos decir que han cambiado, han modificado, distorsionado las ondas para que los que tienen pues su televisión antigua ya lo vean muy mal y entonces se pasen al cable. Estos ya son otros manejos económicos que ya no vamos a meternos, ¿no? Pero en sí la atmósfera tiene esta propiedad. Y justamente aprovechando esta cuestión es que se han colocado lo que hoy serían nuestros satélites artificiales y por lo tanto esto que utiliza la señal cerrada, porque esto es señal abierta, cualquiera lo puede tomar, pero esta es señal cerrada, por lo tanto se necesita un decodificador como lo hace DirecTV y tu propio celular. ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad que los alumnitos le llaman la capa de las telecomunicaciones, pero también su temperatura es elevada, todo lo contrario a la mesósfera, esta es la capa más caliente más bien. Entonces, presentamos, fíjate, la capa anterior es la capa más fría y la que estamos viendo ahora es la capa más caliente, con una temperatura que puede derretir tu casa y volverla magma. Es una temperatura de 1500 grados centígrados, señor. Por eso llaman esfera de calor, termosfera. Esto es fundamental, señores. Y también una capa protectora, es una capa protectora, señores, porque retiene o nos libera de que estas piedras que caen del espacio nos destruyan. Entonces dice que aproximadamente se estima entre 100 o a 40 toneladas de meteoritos caen a la Tierra, pero aquí se va a quemar. De tal manera que nosotros lo vemos como estrellas fugaces.
¿ah? Lo vemos como estrellas fugaces, es nuestra capa protectora. En Marte, por ejemplo, esto no existe. En Marte, un pequeño grano de arena, dado que su atmósfera es muy escasa, un pequeño grano de arena pudiera ser una bala en tu cabeza. Aquí no. Nuestro planeta es maravilloso. Y además se encuentran aquí la formación de las auroras polares, señores. ¿Ah? Bueno, este es electromagnetismo. Ahí están las ondas polares, que se observan desde 40 grados norte y 40 grados sur hacia los polos. De acá no podemos verlo. Y la última capa es la exósfera, queridos alumnitos, que es nuestro campo protector, el llamado magnetosfera, ¿no? Estos son los llamados anillos de Van Allen. Acá podemos enterarnos, acá hay una publicación de la National Geographic sobre el campo magnético terrestre que se está debilitando gradualmente. Este campo magnético, que tú lo observas también en el curso de física, supongo, también es llamado campo geomagnético. Es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra, desde el núcleo interno de la Tierra, hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. El viento solar es el magnetismo del Sol, y entonces se encuentra el magnetismo del Sol con el magnetismo terrestre. Y gracias a nuestro magnetismo que todavía se encuentra, es que nuestro planeta puede tener vida. Pero quiere decir que este campo magnético va a desaparecer, según los especialistas en geología, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 1000 o 1200 años, pero sí o sí, en ese periodo será el fin del mundo a nivel natural, porque si se acaba este campo magnético, el magnetismo del Sol nos mataría. Así que estamos ya en el fin del mundo dentro de 100, 1000 o 1200 años, ya la ciencia lo ha dicho. O sea, lo que dijo la Biblia, o lo que dicen las religiones, se comprueba por la ciencia. Ya, muchachones, acá está. Profesor, ¿nos vamos a Marte? No, señor, Marte no tiene campo magnético, es imposible que sostenga la vida. Profesor, pero la televisión, pero mi profesor, nada, señor, esos son estafas. Marte es inhabitable, la Luna también, perdió su campo magnético. ¿De papá lindo? Venus tampoco tiene, por si acaso. Bueno, Profesor, entonces, dime, papá lindo. ¿por qué la Tierra tenía campo magnético? Ah, muy bien. Como dice, eso es una cuestión del núcleo. Lo que sucede, muchachos, es que el campo magnético se va a presentar porque nuestro núcleo está adentro, líquido, nuestro núcleo externo, que rodea nuestro núcleo interno, que es sólido. Ahí hablamos nosotros de la cantidad de hierro que presenta nuestro planeta. Esta es una teoría, ¿ya? Porque tú recuerdas que hay muchas cosas que están por estudio de cómo se forma nuestro campo magnético, pero según lo que postulan algunos geólogos, es de que en nuestro núcleo, cargado de mucho hierro, es de que se va a dar y funcionar como un imán, dice, ¿no? Como un dínamo, dicen los físicos. Y por eso nuestro planeta tiene, pues, por este calor interno también que presenta en el manto de la Tierra, que también está rodeando el núcleo. Entonces, nuestro calor interno, ya en cuanto al magma y en cuanto al hierro, formarían este campo magnético. También tú lo puedes ver en el experimento, pones la atmósfera en National Geographic y ahí vas a ver el experimento teórico que hace, ¿no? Porque esta es una teoría, querido alumnito, ¿ya? No lo vemos en Marte porque Marte es un planeta geológicamente muerto, ¿ya? Es decir, tú no ves vulcanismo en Marte. Marte perdió su campo magnético al enfriarse el planeta. Y nuestro planeta también se está enfriando. Se está enfriando el núcleo líquido de la Tierra. Lo vemos porque está agrandándose nuestro núcleo interno. O sea, se está enfriando internamente la Tierra. Así que esto es una cosa que lo veremos en cualquier momento. Y también hay que decir que nuestro campo magnético se ve alterado cada 200.000 años. Es decir, el polo norte magnético se vuelve, ¿no? O invierte la polaridad cada 200.000 años. Y nuestro planeta ya tiene 3 periodos magnéticos que no se ha dado. Entonces, se vienen cosas, muchachos, se vienen cosas, ¿no? Muy bien. Lluvia ácida, queridos alumnitos, ahí tenemos la lluvia ácida en nuestra troposfera, que nos está cayendo porque los químicos, ¿no? Han inventado elementos químicos que nos están cayendo en la cabeza. Ya, señores,
todo un asunto. ¿Cómo se forma esta lluvia ácida entonces? Porque se emite pues el carbono y este va a formar pues el dióxido de carbono, va a formar el ácido carbónico, también va a caernos ácido nítrico, ácido sulfúrico, nos va a caer en la cabeza. Ya señores, esto es por la industria, lluvia ácida. Y el calentamiento global también pues por los químicos, ¿no? También, bueno, ya por los empresarios que vienen consumiendo, pues, principalmente ¿no? Estos combustibles fósiles, que es como se inicia esta cuestión, ¿ya? Queridos alumnitos. Y la disolución de la subcapa de ozono también por los químicos. Ya, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Ya, vamos a pasar de esto al otro tema, que sería pues la llamada calentamiento global, ¿no? El llamado calentamiento global. Se vacila ahí mi compadre. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, pues, muchachos? Los químicos nos han fregado, a pesar que también nos ha ayudado bastante, ¿no? Pero ahora estamos viendo la parte fregadita. De hecho que los químicos nos han ayudado bastante con las medicinas, ¿no? Las medicinas que ha sido un gran adelanto. A ver, muchachos. Aquí la contaminación. ¿Cómo dice, no? El hombre con sus actos puede hacer el cielo o el infierno también, dependiendo de sus actos. El calentamiento global, muchachos, que vamos a ver es ya cómo se ha destruido lo bonito que es nuestro planeta, ¿ya? Claro, la base son los empresarios. La base de todo este asunto es el egoísmo del ser humano, pero eso no aparece en los libros. Cuando hablamos de las causas del calentamiento global, el principal problema es moral. Es el que el hombre quiere hacerse rico a como dé lugar, ¿no? Y eso es lo lamentable, pues. Claro, se basa en un problema moral, pero los libros no dicen eso. Cuando hablan de las causas del calentamiento global, dirán que es directamente la quema de los combustibles fósiles, pero en filosofía, que es la ciencia de las últimas causas, el problema es moral, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas, no? ¿Por qué en los exámenes de admisión se nos dice que el problema es la quema de combustibles fósiles, pero en filosofía se dice que es un problema moral? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas, muchachitos lindos? Por eso la ¿Moral? filosofía, claro, porque la gente que está causando el calentamiento global es gente que quiere enriquecerse a toda costa. Ya, por eso que el problema último es la moral, ¿ya? O sea, la falta de valores. Y eso lo podemos ver en la historia, ¿eh? Pero bueno, vamos a vernos aquí entonces, muchachitos, en este problemita, nos vemos inmersos en este problemita del calentamiento global. Hay quienes niegan el tema del calentamiento global y yo lo que les saco a relucir es este dato. Dice, el Perú ha perdido el 57% de los glaciares. En 54 años, la cobertura glaciar se redujo de 1.035 kilómetros cuadrados a 445 kilómetros cuadrados. Esto pone en riesgo el futuro de la reserva del agua del país. Y esto lo recogí del diario El Comercio. Claro que esto lo saca de INAIGEM, el Instituto Nacional de Glaciología y Alta Montaña en el país. Entonces, te repito, ¿no? Hay gente que está negando este tema del calentamiento global, pero yo les coloco este datito. Y entonces la medición en kilómetros cuadrados, eso pues, ¿cómo lo justifican? Hay la gente que niega esto, se queda con la boca calladita, ¿no? Porque de verdad que es uno de los temas en los cuales la gente también no se pone de acuerdo. Claro, hay muchos temas, muchachos, en que la gente no se pone de acuerdo. Entonces, acá hay unos enlaces muy interesantes. Se ha demostrado que el calentamiento climático no es culpa de la humanidad. Bueno, es un enlace que tú puedes visitar más tarde. Ahí te mando el material también, si que lo pide, ¿no? Trump dice, ¿no? Lo que tú y Trump deberían saber sobre el cambio climático, porque Donald Trump negó públicamente el calentamiento global, dijo que era un engaño de China para frenar la producción norteamericana. Sin embargo, detrás, lo que hizo Donald Trump es querer comprar Groenlandia a Dinamarca, y la mayor reserva de Groenlandia son los glaciares, o sea, el agua.
Entonces, mientras Donald Trump, por un lado, decía una cosa, por otro lado, hacía otra cosa. Entonces, Donald Trump en realidad sí creía en el calentamiento global, ¿ya? Hay que hacer entonces un buen análisis cuando se habla de estos asuntos. Pero lo Donald negaba. Trump, ¿cómo? ¿Cómo, Ah, no, Cholito? decía que sabía, pero lo negaba. Claro, él sabía, pero lo negaba. ¿Por qué? Porque él tenía una política de no entrar al protocolo de Kioto. ¿Y por qué? Según manifiesta Donald Trump, él no entró al protocolo de Kioto porque ese habría significado la destrucción de la economía norteamericana. Y en eso sí tenía razón. ¿Ya? Y entonces Estados Unidos tenía que perder el potencial que tiene y China hubiera pasado a ser la primera potencia mundial mucho antes. Y claro, Estados Unidos no se podía permitir eso. Peor aún si analizamos el ambiente geopolítico del nuevo orden mundial, que China está a la cabeza del nuevo orden mundial, que es destruir toda la libertad del ser humano y colocar al mundo en un socialismo chino, que es como lo que ya vemos en Australia. Hoy en Australia, el que no se pone la vacuna no va a trabajar. Esto, señores, es el nuevo orden mundial, el socialismo chino para el mundo entero. ¿Te das cuenta por qué Donald Trump no quería aceptar estas cosas? ¿Te das cuenta, papi? No te das cuenta. ¿Por qué Donald Trump no Ya quería me di entrar al cuenta. protocolo de Kioto? Ya, claro. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis, tiene que ser un análisis amplio, señores. Un análisis político, económico, ¿no? Sociológico, geopolítico. Tenemos que hacer un análisis amplio, mi querido alumno. Muy bien. Entonces, el cambio climático, ¿en quién se puede confiar? O sea, ¿es verdadero o no es verdadero? Análisis que puedes ver ahí. Y estos son fundamentales. El de un físico, un cosmólogo, que es muy conocido, su canal se llama Quantum Fractum. Él te hace el análisis físico, porque él es físico, diciendo el cambio climático es nuestra culpa y puedo convencerte. Y luego a los que critican su primer video, él hace un segundo que dice respondo comentarios de negacionista del cambio climático, donde te aclaro muy bien las cosas. Muy interesante. Ahora, ¿qué estamos acá? Dice, según el reporte anual sobre la brecha de emisiones de la agencia, el mundo todavía está en camino a un aumento catastrófico, es de catástrofe, de una temperatura superior a los 3 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. O sea, el problema fue la revolución industrial, que si queremos ver cuándo inicia esto, el asunto es en la revolución industrial que lo causan los masones. Ojo, porque los que hicieron la revolución industrial fueron los masones. ¿Ya? Entonces, por eso hay que saber economía, hay que saber política, hay que saber muchas cosas, historia, señores, queridos alumnitos. ¿Ya? Entonces dice así que estos masones inician la revolución industrial que nos ha llevado a este problemita. Y por si acaso, quienes también están detrás del socialismo mundial también son los masones. O sea, son los que gobiernan el mundo. Entonces, nos está diciendo que este problema nos llevaría a 3 grados centígrados a niveles preindustriales. ¿Cuántos eran los niveles preindustriales? 3 grados, eran 15 grados de temperatura. Esto no quiere decir que a fin de siglo llegaríamos a 18 grados. 18 grados. ¿Y esto qué significa? Esto significa el punto sin retorno. Si el planeta llega a 18 grados de promedio mundial, este es el punto de inflexión en el cual nuestro planeta seguirá calentándose. Según palabras de el ya difunto Stephen Hawking, nos convertiríamos en Venus, 480 grados de temperatura poco a poco. Entonces, estamos, señores, en los límites, ¿ya? De que nuestro planeta se convierta en el infierno, así físicamente en el infierno. Ya, muchachos, mira lo que estamos hablando. Entonces, tenemos nosotros ya que actuar sí o sí. Ahora, ¿cuál es el asunto, muchachos? Una cosa es la verdad del calentamiento global y otra cosa es que se maneje para otros fines. Ojo, hay que comprender esas dos cuestiones que a nivel internacional la gente está un poquito desentendida. El calentamiento global científicamente es una cosa cierta, pero lo siguiente es de que están tratando de utilizar el tema del calentamiento global para otros fines. Esa es otra cosa. Muchachitos, nuestro Perú, justamente nuestro país, se presentó la COP20. ¿Qué cosa es la COP? La COP es la conferencia de las partes.
¿Y quiénes son las partes? Las partes son los países. Es decir, en nuestro país vino el mundo entero, la COP20, el año 2014, ahí, estaba durante la presidencia de Cosito. Todo el mundo sabe quién es el presidente Cosito, ¿no? Entonces, ahí se presentó, ya muchachos, en el Perú. Luego viene la COP15, la COP21, el año siguiente, 2015, ese fue en París. Y es por eso que se llama luego el actual Acuerdo de París, que es el que está rigiendo. Porque ¿qué le pasó al protocolo de Kioto? Nadie le hizo caso, ya terminó. Y ahora estamos en ese Profe, acuerdo. Dime. ¿qué es? ¿Cómo era? ¿Protocolo de Kioto o algo así? ¿O cuál? Sí, protocolo de Kioto, el Ah, que ya. ya terminó el año 2020, papá lindo. El año pasado, 2020, terminó y ahora estamos en el Acuerdo de París. Empezó también el 2020 el Acuerdo de París. Así, muchachones, ¿ya? Entonces, en el Perú se dio esta conferencia de las partes, o sea, de los países. Haciendo un análisis, lo que yo digo es de que si el calentamiento global tuviera la importancia mundial que el coronavirus, hace tiempo se hubiera terminado el problema. Así, muchachos. Entonces, que con el COVID se cerraron las empresas, se cerraron las fábricas, te botaron de la chamba, nadie estudia, nadie trabaja, todo se destruyó. Si los empresarios del mundo de verdad quisieran salvar el mundo, hace rato lo hubieran hecho. Porque en realidad este problema es mayor que el del COVID. El COVID tiene una mortalidad muy baja. A nivel del mundo, la mortalidad del COVID es 0,2 y en el Perú es 0,3. Sin embargo, no han tomado las medidas para el calentamiento global. O en otros términos, utilizan el COVID para una cortina de humo para el tema que se viene, señores. Está escondiendo el problema verdadero que será el calentamiento global. Y entonces, como nos está diciendo en las primeras diapositivas, que nos va a faltar el agua, señores. Imagínate, dentro de unos cuantos años nos va a faltar el agua. Al menos hicieron un análisis, la institución a cargo que es esta, que se llama la IPCC, ya, nos dice que dentro de unos 15 años ya no habrán glaciares en el mundo. Bueno, ese fue un informe que sacó la IPCC, ¿ya? Que es la institución científica dentro de la ONU. El problema es que la ONU tiene muy mala fama, ciertamente, ni hablar de la Organización Mundial de la Salud, tiene una muy mala fama. Bueno, la IPCC también pues está dentro de la colada de la fama de la ONU. Bueno, ¿qué es lo que hace la IPCC? Presenta informes en base a diversos estudios, muchachos, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dijo? Que dentro de 15 años ya no habrá ningún glaciar en donde el ser humano habita. Por lo tanto, el problema del agua será tremendo. Qué cosa, ¿no? Yupanqui, ¿nos condenó el COVID? No, el COVID lo están utilizando como una cortina de humo, papá. ¿Ya? En realidad su tasa de muerte es muy, muy poquita, muy, muy escasa. Entonces dice, hay enfermedades que matan más. El cáncer, por ejemplo, mata varias veces más que el COVID, pero nadie hace nada por parar el cáncer realmente. Te siguen contaminando con químicos cancerígenos en la tienda y te siguen vendiendo y sigue la fiesta. Más bien, ¿quiénes están causando el COVID? Perdón, el COVID. ¿Quién está causando el calentamiento global? Acá dice, el 1% más rico del mundo causa más del doble de las emisiones que la mitad de los más pobres, denuncia Oxfam. Así nos dice. Entonces, ¿quiénes causan en realidad el calentamiento global? Los ricos, señor. Acá lo hice bien claro. ¿No? El 1% más rico del mundo, que son los ricos, causa más del doble de las emisiones de carbono que la mitad de los más pobres. Hay que decirlo porque dentro de las supuestas soluciones que se hablan para el calentamiento global, dices acabar con la población humana, porque son los culpables del calentamiento global. Por eso te digo, una cosa es la realidad del calentamiento global y otra cosa son las supuestas medidas que quieren tomar para solucionar. Ahí ven los problemas. El problema no lo causan los pobres, el problema lo causan los ricos, señor. Acá lo dice Oxfam. Papá lindo. Entonces nos encontramos, dice, en un momento decisivo para afrontar este gran problema, el cambio climático. ¿Pero será lo mismo el calentamiento global que el cambio climático? Dicen que no.
El calentamiento global es un proceso ya aceptado. El mundo se está calentando. ¿Y qué ha pasado? La temperatura ha aumentado de niveles preindustriales de 15 grados promedio mundial a 16.1 grados. O sea, ha aumentado 1.1 grados. Esto es el calentamiento global. ¿Y qué cosa es el llamado cambio climático? Como bien lo indica su nombre, que el clima haya cambiado. Eso es lo que todavía los científicos no se ponen de acuerdo. Si ya cambió o no cambió el clima, mi querido alumnito. ¿Ya? Sí, sí, Adrián, esa palomía. Sea palomía, Adrián. ¿Ah? Bueno, en el futuro el asunto de la luz habrá que verse también, pues, ¿no? La luz más barata, la corriente eléctrica más barata es en base a las hidroeléctricas. En Japón están utilizando las centrales térmicas para producir electricidad nuclear, centrales nucleares, pero fíjate que también los incendios y los terremotos ponen en peligro y pueden causar unas tremendas detonaciones nucleares. Eso ya se ha visto en, en los últimos terremotos de Japón y también en los incendios de Europa. Las plantas nucleares corrían riesgo. Y así, bueno, el asunto de la corriente eléctrica es tremendo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el Perú, a pesar de que tenemos la hidroeléctrica muy importante del Mantaro y no se han desarrollado otras del mismo nivel pudiéndose haber hecho, nuestro gobierno, como siempre, no lo hace, hoy se está comprando gas de camisea. Ahí vienen otros asuntos, ¿no? En vez de construir más centrales hidroeléctricas, que el agua es gratis, no te cobra nada, se está invirtiendo en aumentar centrales termoeléctricas, es decir, comprando el gas de camisea. ¿A quién le favorece? Al gas de camisea. ¿Por qué harán eso? Ya sacas tus conclusiones. ¿Quiénes son los dueños del gas de camisea? Que por si acaso no somos los peruanos. Entonces, fíjate ahí, ¿no? Nos encontramos entonces en un momento decisivo y el asunto es el cambio climático. El clima ya cambió, te repito que eso todavía no está aceptado por los especialistas. Entonces, fíjate, ese es el panel, ¿ya? El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. ¿Qué nos habían dicho en el quinto informe ya hace varios años? Ahora hay último, el sexto informe, ahora te comento qué nos dice el sexto informe. Veamos lo que nos dijo el quinto informe. Nos dice, la influencia humana en el sistema climático es clara, o sea, no es natural, es antrópico, causado por el hombre. Cuanto más perturbamos el clima, mayores serán los riesgos e impactos graves generalizados e irreversibles. Escuchaste, irreversibles, generalizados para todo el mundo. Cuanto más nos demoremos, peor será. Y la tercera, disponemos de los medios para limitar el cambio climático. Sí, todavía teníamos los medios para limitar el cambio climático y construir un futuro más próspero y sostenible. ¿Ya? Ahora, hay que entender también que el cambio climático ya es un problema de concepto también, que todavía no se ponen de acuerdo. No solamente es aceptarlo, sino también un problema conceptual. ¿Qué cosa es propiamente, en qué momento ya se sabe, se dice que es un cambio de clima? Aunque podemos decir que si ya cambió el promedio de temperatura mundial, podemos decir también que ya cambió el clima, porque la temperatura es el principal para todos los fenómenos que se dan en nuestro planeta. Si aumenta la temperatura, como ya se hizo en el promedio mundial, por lo tanto cambian también las precipitaciones, cambian también los vientos, cambian también la nubosidad, cambia la humedad, cambia todo. Pero todavía no lo aceptan, ¿eh, papá lindo? Ahora, ¿qué nos dice el sexto informe? El sexto informe nos dice que nos equivocamos. Creíamos que cuando llegamos a 17 grados promedio mundial, iba a llegar la crisis mundial del agua, pero hoy se nos equivocamos. Con 16.1 ya hemos ingresado a la crisis mundial del agua. No podemos hacer nada más que esperar, y mientras más nos demoremos, peor es. Eso, queridos alumnos, es el sexto informe. Así que estamos cada vez peor según la IPCC. Lo que se pretende ahora es que no aumente 1.5 grados la temperatura mundial, es decir, de 15 que no aumente a 16.5 para que no llegue a 17, porque 17 se le ha conocido como la puerta del infierno climático y 18 grados es ya el infierno climático, que según estos informes llegaríamos a final de siglo con seguridad a ese asunto. Entonces, muchachones, o aquí se hace algo o este planeta se va al tacho.
¿Y quiénes van a perder todo? Los pobres. Los ricos no. Los ricos se van a proteger a como dé lugar. Y como entonces se viene crisis de agua, se viene crisis de alimento. Y como se viene crisis de alimento, se vienen conflictos sociales increíbles. Por eso que los ricos ya vienen diciendo hay que acabar con la población mundial. Como lo ha dicho bien claro Bill Gates dentro de una conferencia a la que fue llevado por TED. Tú puedes buscarlo en la web, las conferencias TED, en donde Bill Gates lo dijo con total claridad cuando habló sobre el cambio, sobre el calentamiento global, dijo bien claro, dentro de los próximos años tenemos que empezar con acabar con el 15% de la población mundial. ¿Cómo crees que lo va a hacer? Así que vayan sacando sus conclusiones. ¿Ya? ¿Quién está detrás del COVID? ¿Quién está detrás de todas las farmacéuticas? ¿Quién está detrás de tantas cosas? Esta gente está detrás de todo esto. ¿Ya? Toda esta gente está detrás de todo esto, señores. ¿Ya? ¿Qué es el cambio climático? Entonces, el cambio climático es cambiar, ¿no? el clima, ¿ya? Cambiar el promedio atmosférico. Y hay que decir que el cambio climático es algo que se ha dado siempre en la historia. Por ejemplo, ahora estamos en el periodo caliente, llamado el periodo interglaciar. La última vez que cambió el clima fue hace 10.000 años, pero ojo, estos cambios se deben en periodos más largos. O sea, lo que estamos viviendo ahora es un cambio climático causado por el hombre, no encaja en los cambios climáticos de la geología. La geología registra cambios climáticos, pero en periodos mucho más largos, no en 10.000 años, mi papá, es muy poquito. Así, muchachos. Entonces dice, los gases de efecto invernadero de la revolución industrial no tiene precedente reciente. Dice así, el CO2, al cual se le echa tanta culpa al CO2, aumentó solo 20 partes por millón, ese es ppm, 20 partes por millón, durante los últimos 8.000 años, previos, o sea, anteriores a la industrialización. A partir de 1750, la industrialización, la concentración de CO2 aumentó en 100 partes por millón. Entonces, mira, en 250 años se ha quintuplicado lo que no sucedió en 8.000 años. Mira, ¿ve? Por eso se dice que este es un origen antrópico. Y hablamos del CO2, cómo inició este asunto, el CO2, eso por la quema del petróleo, que ves aquí, el petróleo, el carbón, el gas. ¿Sabes que por historia primero fue la era del carbón, en lo que llaman el vapor y el carbón? Primera revolución industrial. Luego vino la segunda revolución industrial, que dice en historia la electricidad y el petróleo. Y ahora ya estaríamos en la tercera, que es la del gas natural de camisea, el gas natural. Esto es lo que no te dicen. Mientras en la Universidad del Callao, me comenta una exalumna que su profesor catedrático les había dicho que están matando a todos los científicos divulgadores de la era del metano, porque el gas natural es muchas veces de mayor potencial que el CO2. O sea, el petróleo queda chico al gas natural. Mira qué cosas, ¿no? Qué cosas se dicen dentro de la universidad. Dice, 2/3 de este incremento se deben a la quema del combustible fósil, que lo vemos acá, y 1/3 al cambio de uso de la tierra. ¿Y cómo es eso del cambio de uso de la tierra? Bueno, lo que son bosques los están destruyendo, ahí hablamos de la deforestación. Cambio el uso de la tierra, estamos hablando de que están cambiando los bosques para la agricultura, para la ganadería, con fines no naturales ni regulares. Luego vamos a hablar al respecto, porque en sí la agricultura no es mala, sino vamos a ver qué es lo que están haciendo. Así, muchachos, ¿eh? ¿Qué decimos por acá? El efecto invernadero. El efecto invernadero, queridos alumnitos, ya lo separamos del calentamiento global. Mira, ve, está separadito. El efecto invernadero es natural, es saludable. Llega la radiación solar, la luz visible, se genera el rebote. En ese rebote o albedo se genera la radiación de calor, se llama la radiación infrarroja. Y tenemos aquí gases naturales, llamados gases de efecto invernadero, que retienen ese calorcito. Normalmente ingresa 100%, 100% termina yéndose, pero de momento son retenidos por estos gases de efecto invernadero. Y esta retención es lo que hace que nuestro planeta tenga la temperatura suficiente para la vida. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que sin este efecto invernadero, el promedio de la temperatura de la Tierra sería 18, 20, 22 grados bajo cero.
pero con este efecto invernadero, nuestro planeta tiene 15 grados de temperatura. Entonces estamos hablando, ¿no?, de más de 30 grados de diferencia, ¿ya?, entre si hay o no el efecto invernadero en nuestro planeta. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Cuáles son estos gases? Hemos dicho que sería el vapor de agua. Y ojo, el vapor de agua porque nuestro planeta tiene agua. Hay que entender que el agua, así como tú lo ves en estado líquido, es muy escaso en el universo. En el universo, señores. El agua congelada es abundante relativamente en el universo, pero el agua líquida es muy escasa en el universo. Y para que el agua se haga vapor, se necesitan grandes cantidades de temperatura que los alumnitos, que así nomás no se encuentran en el universo. Mira, tantos estudios han hecho los especialistas en el universo, que ya lo han dicho el año pasado. Nuestro planeta es raro y único en el universo. ¿Ya, papá lindo? Así que quite de la cabeza de que somos un planeta más del montón y hay extraterrestres por todos lados. ¿Ya? Más bien, si es que ves extraterrestres por ahí, son inventos ya de los científicos, que es otra historia. ¿Ya? Entonces, lo que vemos aquí, muchachones lindos, son estos gases maravillosos, nuestro planeta único. Entonces, el vapor de agua fundamental. Luego tenemos otros gases como el O3. ¿Y cómo se forma el O3, profesor? Bien fácil. El O3 se forma, o sea, el ozono, se forma porque la radiación ultravioleta separa el O2, el oxígeno molecular, en O1. Y de esa manera el O2 y el O1 se forman O3. Pero para que se dé el O2 molecular, el oxígeno libre en la atmósfera, esto ha necesitado en nuestro planeta 4.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo tiene nuestro planeta? 4,4 mil millones de años. ¿Y cuánto tiempo demoró en formarse el ozono? 4.000 millones de años. Prácticamente toda la historia de la Tierra ha demorado en formarse nuestra capa de ozono. Entonces, muchachones lindos, ¿cómo se forma entonces esta capa de ozono? Porque en nuestro planeta encontramos nosotros cianobacterias. Cianobacterias que solo tiene nuestro planeta. En ningún otro lugar del universo encontramos cianobacterias. Así que, muchachos, hablar de la atmósfera es hablar de la vida primero. Primero tiene que darse la vida para que se forme la atmósfera. Entonces, nuestro planeta, queridos alumnitos, no es uno más del montón. Nuevamente te repito. Entonces, no puede haber capa de ozono sin cianobacterias, o sea, sin seres vivos. Para eso tenemos que hablar entonces del origen de la vida. ¿Ya, muchachos? Y otra mentira por ahí es de que la vida se forma porque se juntan los átomos. La teoría bioquímica no tiene fundamento científico. Por si acaso, por más de que te lo vendan por ahí como pan caliente, eso no es cierto. Hay pocos científicos que te dicen la verdad. Entonces, muchachones lindos, nuestro planeta, así como tú lo ves, el efecto invernadero es único. Ahora, este efecto invernadero muy bonito, el ser humano lo que ha hecho, los ricos, es aumentarle el CO2, aumentarle tanto el CO2 que hay tantos gases de efecto invernadero que ahora la retención hace que esto no escape. O sea, lo retiene por mucho más tiempo, este radio de calor, la radiación infrarroja. Y por lo tanto nuestro planeta se va calentando. Y como los ricos siguen emitiendo, no les importa un rábano, siguen emitiendo gases de efecto invernadero, nos están empeorando. ¿Ya, muchachos? Ahora, ¿cuál es el peor de estos gases? Es el vapor de agua. El CO2 es chiquitito comparado al vapor de agua. El principal responsable del efecto invernadero, ese es EI, efecto invernadero, es el vapor de agua. Aproximadamente entre un 80% del efecto total. Y el segundo, pero muy bastante lejos, se encuentra el CO2. Entonces, ¿pero por qué le echan la culpa al CO2? Bueno, porque el ser humano es el que emite este CO2. El ser humano no emite directamente vapor de agua, pero sí, si es que el ser humano emite más CO2, se calienta la Tierra, entonces también aumenta la evaporación, formándose lo que se llama el ciclo, un ciclo vicioso. Ya, muchachos, ahí tenemos entonces el CO2 inicia el ciclo. Ese entonces sería el problema, porque es el inicio. Ya, muchachos. Ahora, ¿quiénes son estos chistosos que están emitiendo estos gases? Ahí tenemos a China en primer lugar y luego tenemos a Estados Unidos. Esto que tenemos acá es en base al país de procedencia, no en base al capital de procedencia, sino en base al país de emisión, que es distinto. Porque si vemos acá, en el 31%, acá está el Perú, los otros. Sin embargo, el Perú no es dueño de su petróleo ni de sus industrias. Por lo tanto, el Perú, que está acá,
no es culpable directamente, son otros los capitales. ¿Quiénes son dueños de nuestro petróleo? Norteamericanos, brasileros, y entonces ellos están acá, norteamericanos, brasileros, se encuentran por acá, ¿ya? Entre los mayores emisores. Entonces, estos países deberían tener mayor porcentaje, pero nos la han echado el pato a nosotros, ¿ya? Entonces dice ahí, China, Estados Unidos, de todos modos, con todo ello, se presentan como los mayores emisores. Ahí tú ves la pugna, queridos alumnitos. ¿Y por qué China? ¿Qué hace tanto China ahí? ¿Acaso es una potencia mundial? Cuando se hizo el protocolo de Kioto, China no era considerada una potencia mundial. Es por eso que Estados Unidos no entró al protocolo de Kioto, porque China no era potencia y por lo tanto el protocolo no le limitaba a China. Entonces, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, China dijo, yo no soy un país potencia, así que conmigo no va. Sin embargo, ha sido uno de los grandes contaminantes y hoy lo hace con el carbón. China tiene para seguir quemando carbón por 200 años más a su ritmo de producción actual, que el día de hoy China abre una planta de quema de carbón, se llama termoeléctrica, para seguir produciendo corriente eléctrica y su industria, cada mes, una cada mes. Mira lo que está contaminando China para ser el primer productor mundial, le importa un rábano. Por eso que Estados Unidos dijo, no, si nosotros no dejamos, China tomará la poste, y eso no podemos hacer. Ahora, en cuanto a PBI, Estados Unidos tiene a ver, 25% del PBI mundial y China un 14% del PBI mundial. Claro, China todavía está bastante lejos, pero así como va China, Estados Unidos no se quiere dejar pisar el poncho. Es por eso que vienen los conflictos, señores, entre estos dos chistosos. China, Estados Unidos, luego viene la Unión Europea, la India, Rusia, Japón. Ya, mira, ve, ahí está la India también, que es un país emergente como China. Rusia, que está por detrás, y Japón, contaminando a los japoneses chistosos. ¿Qué vemos aquí? Dice, a lo largo de la última década, los 4 emisores principales son estos, entonces que lo hemos mencionado, que contribuyen con el 55% de las emisiones, o sea, más de la mitad de las emisiones totales, ¿ya? Sin el cambio de uso de la tierra. Ahora, los 7 emisores, principales emisores, los anteriores, más los rusos, los japoneses, el transporte internacional, han supuesto el 65% de las emisiones y la G20 genera el 78% del total. ¿Qué cosa es la G20? Es el grupo de los 20 países más ricos de la Tierra. Como ves, los ricos son los que causan esto. Generan el 78% del total de emisiones. Sin embargo, dice que la solución pasa por acabar con los pobres, acabar con la gente, dice. O sea, los ricos lo hacen y dice que los pobres paguen con la menor cantidad de hijos. Que no tengan hijos los pobres, son los culpables, dice. Bien chistosos. ¿Qué nos dice por acá? Las principales fuentes de estos gases y partículas tan nocivas, las fábricas industriales, la ganadería intensiva, ojo, no la ganadería que tiene tu abuelita allá en la sierra, que tiene su vaca, no. Esta es la ganadería intensiva, la de los grandes ricos, la industrial, que luego vamos a ver cómo funciona. Y también el transporte en general. Por eso también se habla de el cambio del patrón energético. Se habla de los llamados renovables. Se habla de energía solar, energía eólica, geotérmica, como supuestas soluciones. Pero nos vamos a dar cuenta en esta diapositiva que el problema no acaba con la disminución del dióxido de carbono. Cuando tú lees este gráfico que te dice el PSG, que no es el equipo de Lionel Messi, ¿eh? No es el PSG, es el PSG. Ese Messi ahora está por allá. Dice, potencial de calentamiento global, papá lindo, ¿ah? El PSG. Está de la mano con Neymar ahí, son causas. Y dice, ¿no? El potencial del calentamiento global. ¿Dónde está, mira, el CO2? El CO2 está abajo, mira, ve. Potencial 1. CO2, dicen que es el mayor problema, pero su potencial es 1. Te hablé de la era del metano, que ahora por mi barrio están también con el gas cálida. El gas cálida es gas natural. Y mira que es 25 veces peor que el CO2. Entonces se puede calentar al planeta 25 veces más rápido que el CO2. Agárrate. Y luego viene el óxido nitroso, que es 296 veces peor que el CO2. Mira, ¿ve? O sea que el CO2 es un bebé de pecho comparado a estos desgraciados. Discúlpame.
Mira, ve lo que estamos hablando. Estos son de origen natural, de origen causado por causado por la naturaleza inclusive. El ser humano y la naturaleza pueden participar en la producción del dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Ya? Tanto el ser humano como la naturaleza pueden generar estos gases. Mira, ve el óxido nitroso en la producción de nylon y tu ropa sintética. Así que si te estás pensando, ya te compraste tu polo de Lionel Messi con su número ahí, no sé qué número está ahora, ¿no? El PSG. Bueno, participarás de Con la la 30. producción con el 30. Sí, Y claro, le habían ofrecido la 10, ¿no? Pero él, como siempre caballero, es algo que le caracteriza al menos de la cosa buena que tiene. exacto. Él dijo, no, caramba, no pasa nada, no, yo respeto la posición, me voy a ganar el 10, dice. Bueno, más parece que antes se va a jubilar. Pero bueno, ya. Ahí tenemos, muchachos, ya fíjate, si te quieres comprar tu camiseta, estás participando en la producción de nylon, por lo tanto, óxido nitroso, y por lo tanto también lluvia ácida, y por lo tanto en calentamiento global. Entonces, fíjate, la lluvia ácida está relacionada directamente también con el calentamiento global, ¿ah? Es decir, se emite este gas de efecto invernadero, también participa en la lluvia ácida. Van de la mano, papá lindo, ¿ah? Ahí está, ácido nítrico. Prácticas agrícolas, ¿a qué se refiere? Es que se están utilizando ¿no? en la agricultura industrial, papá lindo, los llamados sales minerales como el fosfato, el nitrato, ahí viene el nitroso, el nitrógeno, el nitrato, ahí vienen los problemas. En la agricultura intensiva. La quema de biomasa de tus seres vivos, o sea, cuando también a tu abuelito, tu papá, tu abuelita, tu tía, tu primo o tu enemigo, no sé, lo queman, también produce óxido nitroso. O sea, también contamina, causa efecto invernadero y lluvia ácida. O Cuando sea, quemas un mejor cuerpo, cuando se quema un ser vivo, claro, mierda, papá, ¿ya? Así que no sé si ya lo quemaron a Abimael Guzmán. Dice que lo iban a quemar, no sé si se han enterado. No sé, pero eso es quema de biomasa. Y también de combustibles fósiles, porque estos también han sido seres vivos. Ahora, gases fluorados son producidos por la industria. Esto no es de natural. Estos componentes químicos no los hace la naturaleza, lo han hecho los químicos. Dice, no, ahí tenemos el hidrofluorocarbono, ahí tenemos el perfluorocarbono, vacilando. ¿Qué dice por acá? Alessandre dice, hasta muerto estará haciendo mal. No, él ya no es causante, ya, pues, ya no es causante. Ya. Dice, ¿no? Hidrofluorocarbono, el perfluorocarburo, el hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno. Ya, papá lindo, ¿ah? A ver, ¿estos en qué están? Mira, ve, el hidrofluorocarburo, 1300 veces peor que el CO2. Eso cuando te compras tu frigider. Ah, pues mi frigider está botado ahí. Acondicionadores de aire. Acondicionadores de aire, ¿ves? Para que tengas aire acondicionado, calientito, allá, aire acondicionado, friecito, allá, aire acondicionado. ¿Ya ves? ¿Y quiénes causan esto? Los ricos tienen esto. Los bancos tienen esto. Los centros comerciales tienen esto, aire acondicionado. Disolvente de limpieza. Ahí está el mundo muy limpio que estamos. Fabricación de espumas. Bueno, ahí estamos todos. Ay, muchachos. O sea, estos productos, ¿no? Fabricación de semiconductores, o sea, los electrónicos. Ahí están causando problemas los electrónicos. Disolvente de limpieza, otra vez. Fabricación de espumas. Ahí está la electricidad, aislante dieléctrico, otra vez los electrónicos, transformadores, ahí están los electricistas también. Y la fabricación del magnesio y el aluminio. Profesor, ¿se puede vivir sin esto? Claro que se puede vivir sin esto. Trifluoruro de nitrógeno, el NF3, ahí está, 17,000 veces peor que el CO2, 17,000 veces peor, señor. ¿Esto dónde lo encuentras? En tu celular. Ahí está. Pantalla de cristal líquido, tu celular, tu tablet, tu laptop, tu televisor. Acá está, señores. Pantalla de cristal líquido. ¿Ve? Y profe, la gente ni sabe. Dime, papá lindo. de todo lo que ha estado mencionando, o sea, son factores del calentamiento global. Claro, todo esto son gases de efecto invernadero, papá. Acá está. Gases de efecto invernadero. Tu televisor causa efecto invernadero. Pero propiamente lo que está ya causando sería calentamiento global. Tu global. televisor causa calentamiento global. ¿Qué te parece?
mientras más encierro hay, peor va a ser, porque la gente ahora utiliza más para trabajos desde casa computadoras. La cantidad de computadoras ha aumentado gracias al COVID. Así que, muchachones, el COVID ha aumentado el calentamiento global. Bueno, no el COVID, sino el manejo que han hecho de él, porque en realidad la muerte del COVID es muy bajita. Pero como la gente no lee, no se entera, cree que es la bomba nuclear, y eso no es así. Esto lo digo porque yo estudio esto, ¿por qué? Porque yo estudio geografía médica. Es una de las ramas de la geografía médica, papá lindo. Estudiamos la distribución de las enfermedades. Ya, ahora, según la Organización Mundial de la Meteorología, la OMS, nos pone aquí, por ejemplo, cómo ha ido subiendo estos partes por millón del CO2, del metano, que es partes por billón, porque son tan pequeñitos que es por billón. Y lo mismo el óxido nitroso es también parte por billón. Entonces, calentamiento global serían las causas, la quema de los combustibles fósiles. Acá te dice, ¿no? El aumento de los gases de efecto invernadero, la deforestación. ¿Por qué la deforestación? Porque lo que puede hacer que baje el CO2, si hablamos de CO2, pero no se habla de otros gases, ese es el problema. La gente le tienen fregado con CO2, y hemos visto que el CO2 es un bebé de pecho comparado a la industria. La industria es la que está fregando el mundo ahora, señores. Pero dice ahí, deforestación, ojo, porque ¿quién nos puede liberar, dice, del CO2? Los árboles. Y en vez de plantar más árboles, están haciendo todo lo contrario. Están destruyendo a los que purifican al CO2. O sea, los ricos son unos tremendos. Nos dice por acá Álvaro, ¿qué era el efecto invernadero? Ah, muy bien, hacemos la diferencia. El efecto invernadero es lo natural y saludable, que el planeta retiene radiación infrarroja por los propios gases naturales. Eso es natural en nuestro planeta, ¿ya? Pero el calentamiento global es una sobreemisión de gases de efecto invernadero ya causados por el hombre. Entonces va a ser una sobrecalentamiento, esa es la diferencia con el calentamiento global. Sobreemisión que genera un sobrecalentamiento, ya causado ahora por el hombre. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos también, dice, según la ONU, no lo digo yo, esto lo dice la ONU, el problema, dice, la causa del calentamiento global es el crecimiento de la población. ¿Te das cuenta? La ONU te quiere matar, señor. Crecimiento acelerado de la población. Así que anda sacando tus conclusiones. Deforestación, papá lindo. Deforestación, acá está. Mira, ve. El cambio del uso del suelo, la agricultura migratoria. Cambio del uso, ¿por qué? Porque esto es un bosque. Lo están cambiando, ¿para qué? Así, mira, lo están cambiando así. Para poner sus plantaciones, por ejemplo, de soya, para que le den forraje a estos ganados y también para que a ti te den leche, que no es leche, que es soya, pero que parece leche. Ya, ahí está, muchachos, la industria de la leche de soya, ya, papá. Además, también para darle forraje a este ganado y también para la industria cárnica, como la industria láctea, ya, la industria de los yogur, que no es yogur, pero ahí dice yogur. Entonces dice, ¿no? El cambio del uso del suelo, muchachos, ¿ya? Cambia el uso de los bosques por eso. ¿Y por qué se van a los bosques? Porque es más barato, señores. El suelo por metro cuadrado es más barato en el bosque. El rico siempre busca lo más barato. Agricultura migratoria, porque se está llevando productos como la soya, productos como la palma aceitera para la industria oleaginosa, aunque el principal motivo, dicen en el Perú, es el café. Dice que es el café, es el que está generando el 50% de la deforestación, o sea, cambio del uso del suelo. Ese muchacho es la deforestación. Aparte de la deforestación por el oro. ¿Cómo se extrae el oro? Así, contaminando los ríos de la selva baja, para que estos chistosos tengan el oro en el pescuezo porque corrió más rápido. O sea, porque corrió más rápido destruimos la selva, lo máximo, ¿no? Ese, señores, es cómo se genera el dinero. ¿Ya, papá? Esto es cómo se genera el dinero. No sé si te lo he hablado de economía. Creo que no te... Cara, yo te voy a enseñar economía, caramba. Aquí, mira, papá. El dinero que llega a tu bolsillo se supone que sale porque se transforma el lingote en billete. ¿Pero dónde salió el lingote? No cayó del cielo, no vino de Marte. Salió de la destrucción de la selva, papá lindo. O sea, de la contaminación.
Y esto, como es deforestación, también contribuye al cambio climático. Ni hablar de la contaminación. El que nos genera más purificación, del oxígeno, no son los bosques, sino los océanos. ¿Y qué le están echando a los océanos? Basura, especialmente plásticos. Estos flotan sobre la superficie, de tal manera que quitan espacio al plancton y por lo tanto oxígeno a nuestro planeta. ¿Te das cuenta? Así, Alessandro, correcto. Por eso en África miles mueren por un diamante, correcto. Muy bien, así es. Así es, en África la deforestación está terrible, está terrible. También la limpieza de aguas residuales también genera entre el 3 al 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones, dice, de gases en el mundo por sectores sería el 35%, es el mayor motivo para la electricidad y el calor. Ya hemos dicho cómo es el calor, ¿no? Con petróleo, gas y carbón. Mira, ve, energía eléctrica y calor. Entonces, hoy estamos en la situación, o queremos electricidad o queremos planeta. Así estamos el día de hoy, señores, contra la pared. O electricidad, o modernidad, o industria, o planeta. Hoy día se habla de, hay que industrializar el país, pero no te dicen esta verdad, que la industrialización genera que nos quedemos sin agua, sin comida. Papá lindo. Otro motivo es la agricultura, te he dicho cómo, los bosques, te he dicho cómo, la industria, te he dicho cómo, los desechos, el transporte también, sabe que lo que utiliza el petróleo, la construcción por el cemento, que es roca caliza, y también la quema de las turbas. Estas son turbas que se queman y también tiene gran reserva de carbono, se libera el carbono y se genera el CO2. En el Perú, el principal motivo es la deforestación. Este es el principal motivo. Y entonces sería supuestamente las plantaciones de café, que tú no tomas café, pero dice que el principal problema es el café. O sea, comprenderás que no somos nosotros los que estamos causando el problema. Las consecuencias, ya te he dicho, no haber agua, no haber comida, también el cambio de los patrones de precipitación en el mundo, la pérdida de la biodiversidad, incendios forestales, por lo tanto también erosión genética, así lo llaman. Correcto, Álvaro, caramba, ahí eres inteligente. Muy bien. El avance científico está condenando al mundo a la destrucción. Papá lindo, ¿eh? El avance científico, en realidad no es el avance científico de por sí. Si lo hubieran hecho bien, estaría bien. El problema es la falta de moral. Ellos han crecido sabiendo que lo que estaban haciendo era contraproducente para el planeta. Hay otros métodos, señor, hay otras técnicas para que el desarrollo sea mejor. Pero los ricos siempre prefieren lo que más les conviene, y ese es el problema. No es un problema de ciencia, es un problema de moral. Entonces decimos, las consecuencias en el cambio climático serían que también se elevarían el nivel de los océanos, pero este no es tanto, este es muy lento, ¿ya? Habrían sequías, cambian los patrones de lluvia, se calienta el planeta, por lo tanto, más enfermedades tropicales. Pero lo peor, señores, es la falta de agua, por lo tanto, falta de comida, y ya lo han dicho los ricos del mundo. Se viene una gran crisis económica. Según un masón grado 33, dice que en diciembre habrá este año un problema de alimento en el mundo entero. Pero nos salvamos que estamos en el Perú, porque el Perú es un país productor. El problema mayormente son para los países que importan alimento. Señores, bueno, eso lo ha dicho un masón grado 33, sabe de lo que está hablando. De repente se da. Entonces dice, en el Perú se dan este tipo de cosas, muchachos. Por ejemplo, en nuestro mar se da la muerte del plancton. Se calienta el mundo, también se calienta el mar. Se calienta el mar, se calientan entonces las aguas de tal manera que mata el plancton. Y si mata el plancton, mata la cadena alimenticia en el mar. Y por lo tanto, las consecuencias del mar y los recursos pesqueros que se vienen son fuertes. Así, muchachos, esas son las diversas consecuencias del cambio climático. El calentamiento global, ¿ya, muchachos? Solución, hemos dicho, energía limpia, forestar, reforestar y cambio de hábitos. Cambio de hábitos. Y hemos dicho que esto hay que hacer. Muy bien, el tiempo no va para más. Hasta ahí nomás, queridos alumnitos. Ya nos vemos en